Nos han enseñado que los grandes imperios caen, que el colapso es inevitable y que la historia se reinicia. Pero, ¿y si esa premisa fuera falsa? ¿Y si la caída de Roma no fue un final, sino un cambio de piel? Observa nuestro mundo hoy, nuestras leyes, nuestra arquitectura, nuestras lenguas, nuestras ambiciones de poder global. A veces, la historia oficial tiene grietas por donde se cuela una verdad incómoda. Hoy no vamos a imaginar una fantasía. Vamos a explorar una realidad alternativa tan plausible, tan dolorosamente lógica, que te hará preguntarte si el imperio realmente desapareció, o si simplemente se volvió invisible para seguir gobernando. Bienvenidos a la historia que casi ocurrió, o que quizás en las sombras nunca dejó de ocurrir. Pero en esta línea temporal aparece un emperador distinto, no el típico con corona y ego, sino uno con hambre de orden. Y en vez de jugar al parcheo, hace lo impensable. Reforma el sistema desde la raíz, estabiliza la moneda, baja impuestos donde más duele, persigue corrupción con una obsesión casi personal y, lo más importante, deja de tratar a los pueblos germánicos como problema. Hace algo revolucionario, integrarlos de verdad, no como mercenarios de paso, como ciudadanos, como parte del imperio. Los guerreros que antes golpeaban la puerta, ahora llevan el escudo del águila. Y así, el año 476 deja de ser la lápida del Imperio Romano de Occidente. En esta realidad, 476 es el comienzo de la Gran Reforma. Europa no se rompe en 1000 feudos, no se llena de castillos aislados, no se apaga la red de ciudades. Las calzadas romanas siguen vivas. Comercio, correo, ejército, ideas, todo circula. No hay apagón de siglos, no hay un mundo que olvida, hay un mundo que continúa. En nuestra historia, gran parte del saber se refugió y sobrevivió como pudo. Aquí no. Aquí las bibliotecas no se vuelven ruinas, se vuelven motores. La ingeniería no se detiene 1000 años, evoluciona. Roma hace lo que mejor sabe hacer: organizar. Organiza rutas, leyes, educación, administración y, sin darse cuenta, crea algo explosivo. Una civilización que no se reinicia, solo se actualiza. Y entonces llega el rumor. Tierras al otro lado del océano. En nuestra realidad fueron 3 barcos. Aquí el Senado no manda aventureros, manda flotas. No llegan buscando suerte. Llegan con mapas, logística, legiones, leyes y un plan. El encuentro con los pueblos de América no es un choque, es una anexión lenta, metódica, imperial. Aztecas e incas no se enfrentan a un puñado de hombres desesperados. Se enfrentan a un sistema que lleva 15 siglos perfeccionando cómo conquistar y cómo gobernar después. Recuerda que esto no es más que una fantasía, y como tal puedes tener la tuya. No te voy a pedir que te suscribas, pero si te está gustando el video, por favor continúa hasta el final. Pero el verdadero giro no es geográfico, es moral. Roma, durante siglos, se sostuvo sobre algo muy oscuro: esclavitud. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Con el tiempo, con nuevas ideas, con filosofía, con religión, el imperio empieza a soltar esa cadena, no porque sea bueno, sino porque entiende que un mundo estable necesita algo más que látigos. Y cuando la mano de obra barata desaparece, aparece la pregunta peligrosa: ¿y si una máquina pudiera hacerlo? Los romanos ya habían jugado con el vapor. En nuestra historia lo dejaron como curiosidad. Aquí no. Aquí lo convierten en herramienta. La revolución industrial no explota en el siglo XVIII. Explota mucho antes. Primero para minas, luego para grúas gigantes, después para mover imperios enteros. Nacen ferrocarriles atravesando antiguas calzadas. Imagínate esto, de Britania a Egipto en días. Ciudades creciendo como bestias de piedra y acero. Y el telégrafo, o su equivalente romano, nace con un objetivo claro:
coordinar legiones, dominar distancias, hacer que el emperador pueda hablar con el mundo como si fuera una sola plaza. ¿Y cómo se vive en este mundo? Visualízalo. Rascacielos de hormigón, con columnas corintias, foros gigantes, bajo cúpulas de cristal. El latín es la lengua oficial, pero en las provincias se hablan versiones evolucionadas, dialectos, mezclas, como si el imperio tuviera acentos infinitos. El Senado existe, sí, pero más como una maquinaria administrativa, porque el poder real está en el emperador y su burocracia inmensa. Y el pan y circo no desaparece, se moderniza. El Coliseo ya no es sangre y arena como antes. Podría ser espectáculo masivo, deportes extremos, carreras que parecen Fórmula 1 imperial. Roma entreteniendo a multitudes, para mantenerlas tranquilas. Y ahora sí, saltamos al siglo XXI. Las legiones ya no marchan con sandalias, marchan con tecnología. Fuerzas de despliegue rápido, armaduras asistidas, rifles inteligentes, drones con disciplina militar, satélites en órbita con el sello del SPQR. El enemigo ya no es una tribu al otro lado del río. Ahora son ciberataques, terrorismo, sabotaje, propaganda, guerras invisibles. Las intrigas de palacio siguen igual, solo que ahora se juegan con virus informáticos, campañas de desinformación y control total de la red imperial. Roma no solo conquista territorios, conquista narrativas. Y aquí aparece el gran dilema. Porque un imperio que dura tanto, no dura por ser suave, dura porque controla, porque impone, porque ordena. Pero cuanto más grande se vuelve, más difícil es respirar dentro. Entonces pasa lo inevitable. Surge gente que empieza a decir, ¿y si Roma ya no debería ser un imperio? Movimientos republicanos, democráticos, provincias que quieren más voz, más libertad, usando la misma red imperial para organizarse. Y el emperador se enfrenta a la pregunta que ningún César quiere escuchar: ¿mantener el orden o permitir el cambio? Si reprime se vuelve tiranía perfecta. Si cede puede provocar el primer gran temblor en 2000 años. Un mundo unido bajo un solo estandarte. Sin Edad Media, con tecnología milenaria, con una paz impuesta por la fuerza absoluta. Suena a utopía, o a la prisión perfecta. Al mirar esta realidad alternativa, es difícil no sentir un escalofrío, porque aunque nos digan que Roma cayó hace 1500 años, su sueño de orden total, de control unificado y de civilización eterna, sigue vivo en cada superpotencia moderna. Quizás el imperio nunca necesitó sobrevivir físicamente. Quizás solo necesitaba que nosotros, sin saberlo, siguiéramos construyéndolo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué observas desde el otro lado de la pantalla? ¿Realmente somos libres de su legado? ¿O seguimos siendo ciudadanos de un imperio que olvidamos que existe? Deja tu veredicto en los comentarios. La verdad a veces está a simple vista.